Querida familia, ¿qué tal estáis? Voy a compartir con vosotros en esta nueva entrega, en línea con el último vídeo que, tal y como me habéis expresado, os ha resultado de gran utilidad para vuestro día a día, todo lo que tiene que ver con el ámbito energético y ineludiblemente nos afecta en todas las otras dimensiones de nuestra personalidad y evidentemente de nuestra vida. Hoy voy a compartir con vosotros sobre la flor de la vida. Vamos a hablar de geometría sagrada. Esa flor de la vida o matriz perfecta, como también se le denomina, o incluso la rejilla crística. Aquí la tenéis. Esta es una pieza de una gran amiga de Montse. La flor de la vida nos aporta muchísimas cosas. Es un patrón geométrico, como luego veréis, que de alguna manera nos armoniza, nos ayuda a equilibrar y también a revitalizar cualquier elemento que de alguna manera lo podamos poner en contacto con esta flor de la vida. Para que tengáis una pequeña aproximación, supongo que quizás ya lo sabréis, pero la flor de la vida es un patrón geométrico de la creación, en este caso. Todo en el universo, todo lo que fue creado en base a dicho patrón de la flor de la vida. Con lo cual estamos hablando de un patrón geométrico que no tiene origen, pero que es origen de cuánto es, ¿no? Es, como os decía, el patrón que ha creado todas las formas de vida, el patrón del Génesis. Tú y yo tenemos este patrón. Nuestro ADN es perfecto, ineludiblemente, atendiendo a esta gran figura geométrica como es la flor de la vida. De hecho, es una de mis preferidas en la geometría sagrada por su gran poder, como os decía, de armonización, de equilibrio y de revitalización. En todas las tradiciones espirituales, en todas las tradiciones antiguas, siempre la flor de la vida ha estado presente. En la tradición asiria, en los babilónicos, por supuesto los sumerios, los egipcios, que tenían una flor de la vida en casi prácticamente todos los templos, en todas las pirámides, ¿no? En la tradición griega, en Oriente y en Occidente, en cualquier punto de la geografía planetaria, la flor de la vida es curioso porque ha estado presente en muchos lugares sagrados, en zonas de poder. Si estáis atentos y podéis observar, lo veréis en templos, en catedrales, en iglesias, incluso también se ha observado serigrafiados en rocas, en minerales. Es decir, la flor de la vida como patrón creador, insisto, tiene una gran relevancia y una gran potencia. La flor de la vida, como veis aquí, os la vuelvo a mostrar, está formada por 19 círculos completos, evidentemente es del mismo diámetro, y con 36 arcos circulares, de alguna forma, que se solapan, lo veis aquí, es decir, que crean entretejido y de alguna manera crean esa estructura con esa simetría que dan el símil a esa flor, ¿sí? Si lo observamos bien, nos damos cuenta que es una flor, es decir, nos evoca a la flor. Pero lo curioso de la flor de la vida es que la flor de la vida representa el ciclo del árbol frutal y para mí es uno de los mayores, honestamente, milagros de la vida. Por esta razón se dice que la flor de la vida, de alguna manera, contiene en sí mismo otras figuras de geometría sagrada, como puede ser el huevo de la vida, la semilla, el fruto, la vesica de Piscis, sin lugar a duda, también la Merkaba y, como no, el cubo de Metatrón y el propio árbol de la vida. Como os decía, todo empieza por un fruto, un frutal, un árbol frutal. No sé si tenéis en vuestros hogares, yo particularmente sí que tengo árboles frutales y se puede observar maravillosamente ese famoso ciclo. Es decir, todo empieza con una pequeña flor, es decir, el árbol frutal nos regala una bella flor. De esa flor, sumido en una profunda metamorfosis, ahí lo que acontece con el tiempo, evidentemente, pues es una fruta. Esa propia fruta que contiene, pues contiene una semilla,
sin lugar a dudas, que cuando cae al suelo, de alguna manera, lo que permite es volver y entra en contacto con la tierra, con el sol y evidentemente con los elementos. De ahí crece y nace otro árbol. Y así se repite ese ciclo, es decir, del árbol pasa a esa flor, de la flor pasa a la semilla, de la semilla vuelve otra vez a ese árbol. Y así el ciclo perfecto de la vida. Fijaros que la flor de la vida, os la vuelvo a enseñar, en este caso esta flor es para ubicarla y para colocarla en un espacio concreto, puede ser en nuestro hogar. Yo particularmente lo utilizo siempre en espacios donde se necesita equilibrar, espacios en el hogar donde se necesita equilibrar las energías, ¿verdad? Donde quizás hay mucho movimiento, pues en espacios por el salón comedor, por ejemplo, puede ser un buen lugar, incluso en las zonas donde pernoctamos, que también hay un movimiento. El hecho de descansar, dormir, lleva consigo mucho movimiento energético, sería una buena ubicación. También la flor de la vida la podemos ubicar, la podemos llevar como protectora personal, es decir, hay numerosos colgantes, numerosos elementos para llevar consigo, porque, insisto, la flor de la vida lleva consigo y lo que nos aporta y nos ofrece como información, porque al final este patrón geométrico aporta información y esa información lo que nos aporta, insisto, es orden, por supuesto, belleza y una uniformidad perfecta que nos invita a que la flor de la vida pueda llevarnos a ese equilibrio, a una armonía energética, insisto, tanto en lo físico, a la hora de armonizar un espacio, como también en lo personal, a la hora de permitirnos equilibrarnos también energéticamente. La flor de la vida también es un gran protector, es decir, nos protege de energías, vamos a llamarle densas, y hace muy bien el intercambio entre esas energías más sutiles, que de alguna manera las magnetiza, las atrae, y por otro lado, pues impide como barrera, como efecto protector y como barrera de esas energías pues de baja vibración, energías pues, que tienen una mayor densidad. Con lo cual, efecto protector, como os decía, y efecto equilibrador de esas energías que para mí lo siento, vamos, y lo considero sumamente importante y relevante. Os decía antes, al principio del vídeo, que la flor de la vida aporta un efecto y una información, sobre todo, de revitalización. Es muy curioso y os lo puedo afirmar por mi propia experiencia, porque lo he trabajado, lo he testado y lo he experimentado a través de la alimentación, a través de los líquidos y a través de incluso de las propias plantas. Es decir, si yo, la flor de la vida, evidentemente esta que veis aquí, pues tiene un tamaño, en fin, de un diámetro determinado, de unos 15 centímetros aproximadamente, pero cualquier flor de la vida que la podemos incluso dibujar nosotros mismos o la podemos incluso imprimir de algún lugar que podamos, en fin, poderla copiar o almacenar de alguna dirección que veamos que es seria. Esa flor de la vida, si la ubicamos, por ejemplo, en los alimentos, en la base de los alimentos, veremos cómo el efecto de potencia a nivel vibracional ayuda a que los alimentos se conserven mejor, incluso que puedan tener un sabor diferente. Es muy curioso. En el agua, sin lugar a dudas, es decir, en esas botellas, ahora ya cada vez más hay botellas cuya impregnación aparece la flor de la vida, pero lo podemos hacer casero, podemos poner en la base de las botellas, preferiblemente si podemos que sean siempre de cristal, aportará mayor vibración, pues ponemos en la base de la botella una flor de la vida y veremos cómo el agua, veremos cómo esos aportes que el gran Masaru Emoto, ¿verdad?, nos compartió de cómo la información del agua puede llegar también a llevar a ese elemento a sutilizarlo o incluso a densificarlo si le hablamos mal, si le ponemos música determinada. Pero con la flor de la vida veremos que el agua tiende a armonizarse. Incluso para los que todavía son muy sensibles, veréis que puede cambiar hasta la textura del propio agua. Es increíble. Parece mentira, pero es real.
Y como os decía, también en las plantas, es decir, colocar una flor de la vida en vuestras plantas, veréis cómo la vigorosidad con la que crecen parece asombroso, debido, como os decía, a ese efecto potenciador que tiene pues la flor de la vida. También os puedo decir, y así lo trabajaban, por ejemplo, los egipcios, que usaban la flor de la vida, y lo podéis experimentar también. La flor de la vida se utilizaba como una pieza geométrica, de geometría sagrada, para sanar. Es decir, para sanar diferentes dolencias, problemas que tienen que ver con lo físico, evidentemente con lo energético, porque tiene también ese poder de reequilibrar todo nuestro sistema energético a través de nuestros centros energéticos, como bien sabéis, los famosos chakras o vórtices de energía. Tiene esa capacidad de podernos alinear, pero también se dieron cuenta los antiguos que empleando muy bien la flor de la vida, de alguna manera observaban sanaciones que eran relevantes y eran importantes, ¿no? Lo podéis incluso probar pues, cuando tengáis un pequeño dolor de cabeza, lo podéis ubicar en algún lugar donde sintáis ese dolor y si ponéis conciencia veréis cómo vibracionalmente algo se está moviendo. Entre otras cosas porque la flor de la vida contiene los famosos 5 sólidos platónicos y ellos tienen un gran poder de transmutación de las energías densas, de las energías de baja vibración y las convierte en energías de alta vibración. Con lo cual, a la hora de reequilibrar nuestros dolores, ya sabéis que está afectado en primer lugar nuestro cuerpo energético, permite reequilibrar y volver otra vez a esa sintonía de normalidad y de equilibrio que nos ofrece y nos aporta la flor de la vida. Ya para finalizar este vídeo y poner en reconocimiento y animaros a que empleéis la flor de la vida como una estructura de geometría sagrada muy útil, muy válida y muy relevante tanto para vuestro propio hogar como para uso personal, os diría también que podáis testarlo. Es decir, para que la geometría sagrada tenga un verdadero efecto en nuestra cotidianidad, no lo tenemos que percibir simplemente como un objeto. Es decir, esto evidentemente lo podemos ver como un objeto, bien, con una información, pero lo interesante siempre es que podamos testar. Os decía el otro día, pues si empezáis con el péndulo o si usáis, por ejemplo, lo que es la radiestesia, la kinesiología, perdón, que cada uno tenga la forma de testar energéticamente dónde puede ubicarse la flor de la vida, si le podéis preguntar en qué lugar es más acertado, si en una pared o en otra. Eso para mí es muy interesante, que lo testéis. Todo lo que de alguna manera sintáis o queráis aplicar, lo podáis testar energéticamente. Y en segundo lugar, que la flor de la vida tenga una conexión directa con vosotros. Es decir, la geometría necesita ser programada, necesita que haya una intención. ¿Y cómo se puede hacer? Pues esa pieza que hayáis elegido o que hayáis elaborado o que hayáis comprado, lo interesante antes de colocarla en algún lugar sería testarla energéticamente para saber si corresponde ponerla en ese lugar y luego tratar de conectar con ella, programarla. Y eso lo podemos hacer en un estado de silencio, en un estado de meditación, podemos visualizar la flor de la vida, conectando con ella y poner la intención. Es decir, pedirle a esa flor que de alguna manera nos ayude a equilibrar, a armonizar, pues a protegernos de ese espacio, de ese lugar, en fin, o revitalizar si la función que queréis que sea de la flor de la vida, revitalizar alimentos, líquidos o incluso las plantas, pues sería bueno conectar con la intención, con esa pieza, con esa figura y con ese mandala de la flor de la vida y luego pues ponerlo en el lugar con la función que hayáis conectado. Con lo cual, no olvidéis que es información, evidentemente, que es energía, pero la intención de lo que estáis haciendo es muy importante. Hay que programar siempre la geometría sagrada. Por eso podéis también meditar con ella, podéis visualizaros con ella.
decir, la flor de la vida nos aporta muchísimas, muchísimas cosas. Espero que este vídeo y sobre todo esta información sea útil y sea relevante para vuestro día a día y que pongáis en vuestra cotidianidad una flor de la vida allí en el lugar donde penséis, insisto, que pueda armonizar, equilibrar o revitalizar cualquier elemento de vuestro hogar, de vuestra casa, en fin, incluso a nivel personal, si lo sentís así como un gran elemento de equilibrio y bienestar personal. Hasta aquí y nos vemos en otra próxima entrega. Os mando un fuerte y un cariñoso abrazo. Muchísimas gracias.